A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una edición más del Noticiero Telesucesos, edición del día de hoy, miércoles 17 de noviembre del 2021. Recuerde que este noticiero llega gracias al auspicio de Preescolar El Parque, educación garantizada de calidad para tu niño en Preescolar El Parque. Comunícate al 0997 37 20 81. Comenzamos con la información. Un día como hoy. Una noche, en su taller de artista, un escultor que pasaba de los 50 años recibió la visita de una admiradora suya, que apenas llegaba a los 21 años. Aquella noche, en medio de la soledad, ella se ofreció a posar para él y cubrió su cuerpo con una tela transparente para dejar adivinar la belleza sensual de sus formas. Durante horas, el escultor la contempló arrobado, mientras intentaba modelar su figura en un bloque de mármol. De cuando en cuando, el escultor se acercaba a la jovencita y descubría y acariciaba su cuerpo para sentirlo mejor, para poderlo reflejar en toda su belleza sobre el mármol duro. Cuando ella le dijo: «Tómame, porque será mi primera vez», él le respondió que aquella noche él era un artista, no un hombre, y concluyeron aquella sesión de escultura sin más incidentes. Después, en otros momentos, sí compartieron el amor. Pero esa es otra historia. Aquella jovencita, que aún no tenía experiencias en el amor, era Isadora Duncan, famosa danzarina norteamericana, recién llegada a París. Y él era Augusto Rodin, uno de los más preclaros escultores del siglo XIX y siglo XX. Para Rodin, la escultura debía representar el estado interior de las personas, y por esa razón distorsionaba de manera sutil la anatomía de sus personajes. Rodin, cuyas esculturas llegaron a generar escándalo por el realismo de sus cuerpos, estaba muriendo un día como hoy, 17 de noviembre de 1917. Y nos enseñó que inclusive el mármol y el bronce pueden hacerse luz y beso y pensamiento, gracias al poder y a la magia del artista. Las principales noticias del día. Titulares. Guillermo Lasso anunció que la seguridad ciudadana se convierte en prioridad del despacho presidencial. La Asamblea Nacional debe definirse por uno de los 3 informes sobre el caso Pandora Papers. Coca-Cola Sinclair retoma operaciones al 100% después de 6 meses de mantenimiento y fallas en la fase 2. En el segmento de opinión, trabajo en equipo, todos debemos apoyar y el Estado frente a la crisis carcelaria. En política internacional, diferencias. Los editoriales serán de José Hernández. ¿La Corte Constitucional peca de teórica? Redacción Plan B. Ecuador del pacto mafioso a la violencia criminal. Talía Flores. El gobierno fracasa en controlar las cárceles tomadas por las mafias, herencia siniestra del correísmo. Estimados amigos, luego de la reunión que hemos mantenido con los poderes del Estado y los funcionarios de varias instituciones del Estado, quiero hacer la siguiente declaración a nombre de todos. Ante los hechos conocidos en las últimas semanas, las funciones del Estado se encuentran profundamente consternadas por las pérdidas humanas y se solidarizan con las familias de las víctimas de los hechos ocurridos en el sistema penitenciario. Asimismo, reconocen que el Ecuador se encuentra bajo una grave amenaza externa por el ataque de las mafias del narcotráfico, las mismas que pretenden tomar control de los centros de privación de libertad en el país y quitarnos la tranquilidad en las calles y ciudades. Por eso, las funciones del Estado, en un acto de responsabilidad con el país, hemos acordado acciones conjuntas para dar una respuesta integral
a la seguridad ciudadana conforme lo señala el artículo 226 de la Constitución. Es indispensable enfrentar unidos este problema de carácter global descrito en esta sesión de trabajo como una de las más grandes crisis de las últimas décadas en Ecuador. Por todo lo anterior, se ha conformado un acuerdo nacional por la crisis penitenciaria que de inmediato implementará lo siguiente. Primero, se iniciará el proceso de pacificación a través del diálogo bajo el respeto de los derechos humanos y con el apoyo de la sociedad civil y organismos internacionales. Segundo, se enviará un proyecto de ley de defensa ciudadana a la Asamblea Nacional, el cual será elaborado por el Ministerio de Gobierno con la participación de la Procuraduría General del Estado. Tercero, el Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia coordinarán acciones en el ámbito de sus competencias para el más ágil y efectivo trámite de los beneficios penitenciarios solicitados por aquellas personas privadas de libertad. Cuarto, se mantendrá la coordinación entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para mantener el orden y la seguridad dentro y fuera del sistema carcelario de manera indefinida, de conformidad con la Constitución y con la ley. Quinto, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social promoverá la participación de los ciudadanos en mesas de diálogo entre el Estado y la ciudadanía, incluyendo el propósito de acompañar un proceso de reparación integral a las familias afectadas por esta tragedia. Sexto, se tramitarán indultos a ciudadanos con enfermedades catastróficas que se encuentren en los centros penitenciarios. Y de igual manera, la Fiscalía General del Estado contribuirá con la aceleración de los procesos investigativos para la seguridad de los ciudadanos. Estamos seguros de que la única forma de vencer a este enemigo es con la unidad del pueblo ecuatoriano y con la Constitución y la ley en la mano, actuando con la firmeza que las circunstancias requieren. Muchas gracias, queridos amigos. Noticias del día. Guillermo Lasso anunció que la seguridad ciudadana se convierte en prioridad del despacho presidencial. A partir del 15 de noviembre, el presidente Guillermo Lasso anunció que asumirá de manera personal la coordinación nacional de las fuerzas del orden para la seguridad ciudadana y que esto sea prioridad para el despacho presidencial. Durante la cadena nacional, el jefe de Estado expresó que el principal objetivo será restablecer el orden en el sistema penitenciario y combatir al crimen organizado. Por su parte, el Ministerio de Gobierno elaborará un proyecto de ley con el fin de reestructurar el sistema de rehabilitación social del país. Además, se mencionó que aprobarán las normas para el uso progresivo de la fuerza. Por otro lado, se tipificará el delito de autoría por dominio de organización, en el que se procesará a los jefes de las bandas por delitos que ordenen cometer a sus secuaces. El objetivo es que los jefes de las mafias no puedan eludir su responsabilidad penal. También está previsto que miembros de la sociedad civil participen en un proceso de mediación al interior de la penitenciaría del Litoral para buscar la paz entre las bandas, pero sin que eso implique negociar o ceder por intermedio del Estado.
Entre los países que ofrecieron apoyo al Estado ecuatoriano están Estados Unidos, Colombia, Israel, Reino Unido y España para luchar contra los cárteles de la droga que operan en el país. El presidente también anunció la emisión de nuevos estados de excepción las veces que sean necesarios y los cambios en las autoridades de la fuerza pública. Para el gobierno actual, la crisis penitenciaria y el incremento del narcotráfico es una problemática que no surgió recientemente y que responde a varios años de descuido y abandono. Aunque el presidente aclaró que esto no debe convertirse en un tema político, sí mencionó que es la consecuencia de la politización y la corrupción de la seguridad ciudadana. Considera que en Ecuador se creó un entorno permisivo para el crimen que evolucionó de delincuencia común a carteles de droga. El mandatario responsabilizó a las administraciones pasadas que minaron al Estado para acumular poder y dinero, lo que desencadenó en que los cárteles se adueñaran de las calles y también de las cárceles. Asamblea Nacional debe definirse por uno de los 3 informes sobre el caso Pandora Papers. La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, tiene en las manos 3 informes sobre el caso de los denominados papeles de Pandora. En los 3 se nombra al presidente de la República, Guillermo Lasso, y tratan de determinar si es o no beneficiario directo o indirecto de empresas offshore con residencia en paraísos fiscales. Para tratar este tema en el Pleno aún no existe fecha ni hora, aunque el procedimiento legislativo determina que se tendrá que exponer a la sala primero la existencia del informe de mayoría y se procede a dar lectura del documento. Luego se abre un debate que puede concluir con una moción que implique aprobar el texto de mayoría o conocer el informe y realizar algunas recomendaciones vía resolución, lo que deberá ser aprobado con 70 votos. Regularmente no se conoce el informe de minoría, excepto si en la moción sobre el informe de mayoría no alcanzan los votos y lo presentado por el legislador Fernando Villavicencio como un tercer informe se convertiría en un insumo. El 7 de octubre pasado, el Pleno de la Asamblea, con 107 votos, requirió a la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad que investigue el caso denominado Pandora Papers por ser un hecho de gran interés ciudadano que ha generado seria conmoción social. Un mes después, la mesa legislativa presidida por José Cabascango, legislador de Pachacutic, aprobó con 6 votos un informe con 6 recomendaciones. En contraposición, 2 legisladores oficialistas, integrantes de la Mesa de Garantías Constitucionales, presentaron un informe de minoría donde se recomienda el archivo del proceso de investigación y se sugiere que se remita toda la información recabada sobre el caso a la Fiscalía General del Estado y a la Contraloría para que establezcan participación y responsabilidad. El 12 de noviembre, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, entregó a la presidencia de la legislatura un informe donde concluye que el presidente de la República, Guillermo Lasso, no es beneficiario directo ni indirecto, beneficiario social, director o dignatario de ninguna empresa localizada en paraísos fiscales. Coca-Cola Sinclair retoma operaciones al 100% después de 6 meses de mantenimiento y fallas en la fase 2. Después de más de 6 meses de mantenimiento, la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair empezó a operar al 100% de su capacidad en sus 2 fases. Los trabajos en las válvulas esféricas de la fase 2, que arrancaron el 1 de mayo, corresponden a las turbinas o unidades 5, 6, 7 y 8 y finalizaron el 11 de noviembre. Durante esos meses, personal de la Corporación Eléctrica del Ecuador, que construyó la hidroeléctrica, trabajó en el mantenimiento y encontró varias fallas, entre los que están en las fallas de los distribuidores, fugas en los sellos de las válvulas esféricas, ausencia de pernos y varias fisuras en las unidades de la fase 2. Este último problema llevó a SELEC a presentar una solicitud de arbitraje en contra de Sinohidro ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. Durante el mantenimiento, Coca-Cola Sinclair operó de forma permanente con su fase 1, con 4 unidades, generando una potencia promedio de 740 megavatios diarios.
El lunes 15 de noviembre, las 8 unidades de generación aportaron un promedio de 1.200 megavatios hora. La hidroeléctrica situada en el norte de la provincia de Napo tiene una capacidad de generación de 1.500 megavatios. Fue inaugurada durante el gobierno del expresidente Rafael Correa en noviembre de 2016 y su contratación y puesta en marcha demandó $2.300 millones. Desde entonces ha estado plagada de problemas, incluyendo el riesgo de que un extraño fenómeno de erosión regresiva en el río Coca puede causar daños en las obras de captación de agua. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Hagamos memoria, ecuatorianos. ¿Quién estableció que robar menos de $200 no es delito? ¿Quién sacó a la policía de las cárceles? ¿Quién desarticuló la rehabilitación para dejar a las cárceles a la deriva? ¿Quién se inventó la figura de guías penitenciarios en lugar de policías? ¿Quién hizo que los policías no puedan entrar a las cárceles con armas? ¿Quién dijo que las Fuerzas Armadas no pueden pisar una cárcel? ¿Quién hizo el Código Integral Penal cargado de garantías a favor de los delincuentes? ¿Quién dejó en la indefensión total a las víctimas del delito? ¿Quién se inventó una defensoría pública volcada en sus inicios solo a defender criminales? ¿Quién impidió que haya una defensoría pública para las víctimas del delito? ¿Quién ordenó que se enjuicie a los policías que intervinieron en la cárcel de Turi? ¿Quién se inventó las normas para que los policías sean apresados y enjuiciados cuando usan sus armas de dotación en defensa de la sociedad? ¿Quién ha liberado a peligrosos delincuentes? ¿Quiénes han dejado de acusar a malhechores para que salgan libres de inmediato? ¿Quién hizo la Constitución de Montecristi con todas esas distorsiones sobre el rol de la fuerza pública? ¿Quién mezcló dentro de las cárceles a peligrosos delincuentes con gente que cometió delitos menores? ¿Quién metió a la cárcel a 116 policías acusándoles de uso excesivo de la fuerza? Esta no es responsabilidad de Guillermo Lasso, porque él no hizo nada de lo que acabo de mencionar. Él está simplemente siendo víctima de las consecuencias de la abominable y funesta década saqueada y de estos 14 años de correísmo donde se articularon todas estas normas, estas prebendas, estas situaciones y esta desgracia para el Ecuador. En lugar de culpar al presidente Lasso, lo que tenemos es que arrimar el hombro y defender al gobierno, defender la institucionalidad, defender la democracia y entender que lo que se pretende es generar una situación, entre comillas, de conmoción para poder justificar el golpismo con el que han venido actuando durante este último tiempo. Vamos a defender la patria. Enfoques con Claudia Arteaga. Gracias por estar con nosotros semana a semana en los editoriales y comentarios de el noticiero de Telesucesos, un noticiero importante que llega a ustedes con noticias de la comunidad, del país, del mundo y lo más importante con opiniones de todos los sectores. Ecuador vive momentos muy complicados. Cada semana vemos las cifras en lo que sucede en los recintos penitenciarios. Es un tema gravísimo que además permea a toda la sociedad, preocupa a toda la sociedad. Lo importante es que el gobierno tome medidas, pero al mismo tiempo que tome medidas o cambie autoridades o mueva varios temas, tenga la apertura de los otros poderes del Estado. No podemos seguir viviendo esta situación. El país entra en graves problemas. Todos tenemos una gran intranquilidad, por eso es fundamental que el presidente de la República reciba los respaldos para poner la casa en orden. No es en su periodo que empiezan las problemáticas, es en periodos anteriores donde ya se daban estas masacres tan duras, tan difíciles. Así es que uno lo único que puedo decir es demos herramientas, permitamos trabajar, avancemos en tratar de solucionar lo que pasa en los centros penitenciarios y con las personas privadas de la libertad. Uno piensa en la penitenciaria del Litoral, piensa en el recinto penitenciario de la Tacunga o en el de Turi, en diferentes provincias, en diferentes lugares hay problemas, así es que es hora de llamar a una unidad nacional, avanzar, trabajar, dar herramientas para que tanto las fuerzas policiales como las fuerzas armadas puedan intervenir y puedan ir solucionando estos temas tan difíciles y tan duros que enfrentamos como sociedad. Así es que mandamos este mensaje, esperamos que las cosas mejoren, pero también seamos responsables y demos las herramientas a las autoridades para que puedan intervenir de manera adecuada. Gracias por estar con nosotros semana a semana en Telesucesos. Opinión. El Estado frente a la crisis carcelaria.
Desde la teoría social se puede conceptualizar al Estado de diferentes formas. Una de sus definiciones clásicas nos dice que es la entidad que reclama para sí el monopolio del uso legítimo de la violencia. Es decir, es el único autorizado por un grupo de personas a usar la violencia en contra de los demás. Por otro lado, puede entenderse al Estado como un órgano de la sociedad dotado de legitimidad para imponer un marco normativo de obligatorio cumplimiento para sus miembros. Independientemente de las definiciones, es claro que el Estado permite generar y mantener un orden social y su función más elemental es garantizar la seguridad de los individuos. Si éste es incapaz de brindar seguridad a sus habitantes, estamos ante un serio problema. Desgraciadamente, el Estado ecuatoriano ha llegado a un momento inédito en su historia republicana. Las masacres realizadas en diferentes cárceles desde el mes de febrero del presente año son solo una muestra de la descomposición social y la existencia de un Estado que no ha podido reaccionar ante la crisis. La penitenciaría del litoral está controlada por bandas criminales quienes, haciendo uso de sus propios recursos, han doblegado cualquier acción estatal por retomar el orden en este centro penitenciario. Agentes de seguridad estatal no pueden siquiera realizar controles efectivos en el ingreso a las cárceles. ¿Cómo podemos explicar que en la última masacre del viernes 12 de noviembre se utilizó dinamita para acceder al pabellón 2 y asesinar a 68 reclusos? ¿Cómo se puede ingresar este tipo de armamento a esta cárcel? ¿Cómo es posible que un soldado de la Fuerza Aérea haya sido detenido al intentar introducir armamento a la cárcel de La Tacunga? ¿Cuántas veces los privados de la libertad han tenido la oportunidad de abastecerse de municiones y equipos para dirigir sus protervas acciones? Una vez que se han producido los ataques, no ha existido una respuesta eficaz a estas agresiones y es evidente que el Estado no tiene ningún tipo de presencia ni control en la penitenciaría del litoral y no dispone de la capacidad operativa para poner un alto a las nefastas acciones que se planifican y dirigen desde las cárceles. La gestión de este problema no se puede resolver únicamente con la aplicación del monopolio legítimo de la violencia. Se requieren más acciones. La solución incluye la dotación de presupuesto para contratación, capacitación y equipamiento de los guías penitenciarios, la adquisición de equipos tecnológicos para las unidades de inteligencia de la policía y Fuerzas Armadas y una lucha frontal y sin cuartel contra la corrupción. El presidente ha anunciado una serie de medidas y un acuerdo nacional para hacer frente a la peor amenaza a nuestra seguridad en la última década. Por el bien del país se deberá trabajar con una misma visión. El Estado, no por simpatías políticas ni por agendas partidistas o personales. El Ecuador se enfrenta a un desafío al que nunca nos hemos enfrentado. Es por esto que una de las alternativas para arrancar este problema de raíz es recurrir a la cooperación internacional. El presidente anunció la colaboración de países amigos como Estados Unidos, el Reino Unido o Israel. También participará con su contingente la Unión Europea. Y en el caso de América Latina podemos tomar el ejemplo de Colombia y Perú, quienes enfrentaron en su momento serios problemas de seguridad nacional en décadas pasadas y hoy pueden aconsejar al Estado ecuatoriano para solucionar esta grave situación. No podemos esperar más. Hoy el problema está en las cárceles. Evitemos que mañana puedan ser los pueblos o las ciudades. Muchas gracias. Global Hoy con Alan Catey. Asumimos muchas veces como asegurada la suerte de vivir, aún con limitaciones, dentro de una sociedad en la cual la autoridad debe actuar en unos límites y reglas establecidos por la ley. Asumimos que existen unos derechos individuales esenciales
que también están definidos en la Constitución y en la ley, a sabiendas de casos en que estos no son respetados con el rigor que se quisiera. Vivimos, pues, en un medio que se autodefine como una democracia liberal de división de poderes bajo la ley. Al parecer, y a ratos se nos hace muy difícil percatarnos de la fragilidad de ese entorno legal y social y de cuán fácilmente se puede pasar de esa imperfecta, pero perfectible por sus propios mecanismos, democracia, al poder omnímodo de las dictaduras y de las tiranías. En estas, todo el sistema puede fallar gravemente en todos los aspectos. Puede ser un desastre económico que produzca la más absoluta miseria para su pueblo, como es el caso de Corea del Norte, que va ya afrontando su segunda hambruna masiva en los últimos 25 años, mientras el tercero de la dinastía Kim sigue despilfarrando los limitadísimos recursos de su país en la fabricación de los peligrosos juguetes bélicos, misiles, bombas atómicas, submarinos, cañones, con los que pretende intimidar a sus vecinos del sur y a Japón. O puede ser un desastre sanitario, con o sin pandemia de por medio, por una carencia total de medicamentos e insumos para tratar a una población crónicamente desnutrida con severas deficiencias vitamínicas, como es el caso de Venezuela o de Cuba. O puede ser simplemente un escenario en el cual el poder político es secuestrado para el exclusivo beneficio y bajo la absoluta autoridad de un dictador y su entorno, sea este de la naturaleza que sea. Lo único que no puede fallar en ese tipo de regímenes es el aparato de seguridad y de represión del gobierno. Ante su completa falta de legitimidad moral, de ninguna manera se hace ilusiones respecto de una lealtad que difícilmente puede exigir a sus súbditos. Y uso el término en su sentido estricto, el de aquellas personas sujetas a la obediencia absoluta e incuestionable a un soberano. Ante esa constatación objetiva, desarrollan con mucho cuidado todo un aparato que va desde el espionaje y la delación, elevada a virtud social, al sistema eufemísticamente llamado de justicia, pasando por la policía política, la regular, los paramilitares disfrazados de CDRs, es decir, los garroteros ideológicos del régimen, como los camisas negras de Mussolini, por ejemplo. El ejército absolutamente ideologizado e infiltrado de informantes y comisarios, y un aparato de desinformación y propaganda abrumadores para asegurar que la población reciba solo la versión canónica que la dictadura quiera presentar de cualquier acontecimiento. Justamente hemos podido ver en acción en esta semana, en dos países de nuestra América, Nicaragua y Cuba, al poder omnímodo en acción. En Nicaragua, en la escenificación vergonzosa de una farsa electoral, donde solo podían participar las comparsas aprobadas por el dictador y su consorte, después de encarcelar a todos los líderes opositores bajo ridículos cargos, con la complicidad obsecuente de unos individuos que fungen de jueces. Como cabía esperarse, el tirano proclamó una victoria aplastante, con el 75% de los votos. Lo que no se informó es que el llamado a la abstención, única arma que le quedó a la oposición para no participar en semejante sainete, obtuvo un éxito clamoroso. Menos del 25% de los empadronados salieron a votar en las elecciones pese a las intensas presiones y amenazas de despidos a los empleados públicos que no votaran por parte de la policía política y los matones del régimen. Poco o nada significa para Daniel Ortega alguna forma de legitimidad. La suya proviene de las bocas de los fusiles dirigidas contra su pueblo
que, como ya demostró en las protestas estudiantiles de hace 2 años, no tiene ningún escrúpulo en utilizar. Los más de 300 jóvenes asesinados en las calles y hasta en sus casas por los esbirros del tirano así lo atestiguan, así como los miles de presos encerrados desde entonces y los más de 100.000 refugiados nicaragüenses en Costa Rica, otra vez convertida en tierra de refugio de los perseguidos de la dictadura, tal como hace 40 años, cuando otro Ortega, pero de apellido Somoza, oprimía y masacraba en Nicaragua. En Cuba, luego de las amplias, espontáneas y sorpresivas protestas populares que pusieron ante los ojos del mundo, excepto, claro, de aquellos que se quedaron ciegos por el uso permanente de las vendas ideológicas, en evidencia a la dictadura cubana, a las muy graves frustraciones y carencias de sus habitantes y sobre todo a una creciente decisión social de enfrentar al régimen castrista. Pocas cosas funcionan bien en Cuba, me refiero a aquellas que contribuyen a la calidad de vida. El cacareado sistema de salud se cae a pedazos y los médicos y enfermeros cubanos son moneda de cambio del régimen para obtener divisas, exportándolos como mercancías a otros países. El sistema educativo no pasa de ser una máquina de adoctrinamiento y en el ámbito alimenticio, la economía cubana en los 60 años que lleva siendo gestionada por el Partido Comunista mantiene a su pueblo en condición de hambre y desnutrición a través del inicuo método de la cartilla de racionamiento, instrumento perverso de control político y social, común a prácticamente todos los modelos autoritarios, desde el nacionalsocialismo hasta la Unión Soviética, pasando por toda la socialista Europa Oriental, hasta Corea y Camboya en Asia y Venezuela por estos lares. El anuncio de la oposición cubana de hacer una marcha pacífica para expresarse, lo que supuestamente está garantizado en la Constitución, ha provocado la desmedida reacción de la dictadura, aterrada ante la eventualidad del crecimiento de las protestas alimentadas por el descontento de 60 años de fracaso y opresión. Se prohibieron todas las marchas a cuenta primero de unos ejercicios militares que por coincidencia seguramente programó el régimen para ese mismo día, el 20 de noviembre. Se cambió la fecha de la marcha para el 15, el pasado lunes, pero esta también fue prohibida y la dictadura encerró en sus casas a los organizadores e impulsores de las mismas bajo la muletilla de que eran agentes de la CIA y del imperio. A los pocos manifestantes que salieron, el despliegue policial y paramilitar los detuvo y encarceló rápidamente. La dictadura se había curado ya en salud, prohibiendo el ingreso de corresponsales extranjeros para que no se pudiera conocer lo que sucede. Así que es bueno reflexionar y mirar las diferencias que nos separan de esos regímenes, hacer las comparaciones y decidir defender con toda la determinación y fuerza estos marcos, aún imperfectos, de libertades y respeto a los derechos humanos. Las alternativas están claramente a la vista. Muchas gracias. Editorial. La Corte Constitucional peca de teórica. José Hernández, 4 Pelagatos. Otra matanza en la penitenciaría de Guayaquil. Y otra vez vuelven las preguntas. ¿Por qué el Estado no controla esa cárcel? ¿Por qué a pesar de las requisas sigue habiendo ingreso de armas de todo tipo? ¿Por qué esas bandas criminales han tomado por rehenes a todos los presos, incluso por causas menores, allí detenidos? Inquietudes hay muchas. Y las preguntas conciernen a las autoridades, rehenes a su vez de un fenómeno estructural que aupa el delito y explica la política penitenciaria fallida que incluye la acción punitiva del Estado, su seguridad y defensa, la gestión de las cárceles, el hacinamiento, la carencia de rehabilitación.
Fenómenos que se han agravado y mutado por la presencia masiva del narcotráfico en el país y en las cárceles. Por supuesto, es rentable, social y políticamente, endosar responsabilidades al gobierno de turno. Decir que el Estado debe garantizar la seguridad de las personas, que debe asegurar la convivencia pacífica y prevenir la violencia y la comisión de delitos, que debe adoptar estrategias integrales y efectivas para contrarrestar el desbordamiento de la delincuencia que en esas matanzas de una crueldad inusitada demanda soluciones excepcionales e inmediatas. Esas frases son hoy lugares comunes presentes en toda suerte de boletines. Del narcotráfico y de las cárceles el país no conoce casi nada. Y los gobiernos acorralados por el deber ser y la crisis estructural mencionada no dicen toda la verdad. La realidad de la penitenciaría, por ejemplo, es lo más parecido a un queso gruyere. El poder de corrupción, extorsión y amenazas de las bandas tiene aceitado todos los circuitos. Armas, caletas, negocios, violencia, prostitución, que han convertido este problema estructural y de largos años en una realidad casi insoluble para el Estado. La legislación no responde a esa realidad. El poder de disuasión del Estado es ilusorio y se mide por su incapacidad para evitar las matanzas. No lo logrará con guías penitenciarios desarmados y los militares que no puedan ingresar a las cárceles. No hay infraestructura penitenciaria para desplazar a esos presos y cualquier intervención puede agravar la respuesta violenta de esas bandas dentro y fuera de las cárceles. El Estado no tiene fuerzas especiales de policía en cantidad suficiente, hablo de fuerzas de élite, para efectuar 2 o 3 controles por semana en las cárceles más peligrosas del país. Cada control implica realmente una logística impresionante y costosa. Hay muchos otros ingredientes involucrados en esa realidad. No se trata de exculpar al Estado y al gobierno de sus obligaciones, pero no hay cómo celebrar a los nuevos expertos en decir disparates sobre este tema tan dramático. La Defensoría del Pueblo, de Freddy Carrión, ya metamorfoseó funcionarios en grotescos voceros dedicados a decir obviedades y pedir imposibles basándose supuestamente en la ley. Como si la ley pudiera ser invocada sin tener que evaluar los resultados prácticos de las decisiones de los jueces. El derecho no es norma y solo norma, dijo en su libro Teoría Pura del Derecho Hans Kelsen. Por eso la Corte Constitucional debe velar por no granjearse el rechazo que el país tuvo por esa Defensoría del Pueblo. Y algo de aquello ya se ve en las redes sociales a propósito de su mano a mano con el presidente por la declaratoria del estado de excepción. La Corte, en una interpretación literal, consideró que un régimen de excepción no puede durar más de 90 días y evocó algunas razones. No desnaturalizar esa figura, garantizar la vigencia del sistema democrático y tener en cuenta que el fin de un estado de excepción es utilizar las acciones extraordinarias para contener de forma rápida y eficiente una determinada crisis, alarma social y conmoción interna. En su dictamen sobre la declaratoria del estado de excepción decretado por el presidente el 18 de octubre, la Corte estima que él no justificó la duración de 60 días y, entre otras decisiones, limita la movilización de las Fuerzas Armadas a 30 días. Nadie pedirá incumplir la ley, pero hay en el documento de la Corte un tono y una visión que hace pensar en esa máxima según la cual una decisión es mejor mientras más esté apegada a los principios, indiferente a los efectos que produce en los hechos. Y la realidad del narcotráfico, su capacidad de violencia y crueldad, no se compadece con exigir, ante la impotencia que acusa el Estado, soluciones sostenibles, así se agreve, sostenibles en el tiempo, que vuelvan innecesarios los decretos de estado de excepción. La Corte Constitucional dice estar consciente de las realidades del país. Ojalá, porque no necesitan jueces librescos.
Por eso su actitud despierta dudas sobre la conciencia que tienen sus miembros sobre las realidades desconocidas y excepcionales que provoca el narcotráfico. Dudas también sobre los métodos que utilizan para medir sus apreciaciones y no volver irrazonables sus fallos. La Corte Europea de Derechos Humanos se basa en una misión evolutiva de un texto para los fines que persigue. Habla de 3 objetivos: garantizar derechos efectivos y concretos, mantener un equilibrio razonable entre el interés del Estado y los derechos fundamentales, y realizar ese equilibrio a la luz de las exigencias democráticas. Eso implica, para un magistrado, ponerse intelectualmente en los zapatos de la administración e interpretar los textos en función de los fines deseados. No se trata de subordinar la ley a las condiciones que inspiran su aplicación, pero sí, tratándose de un gobierno democrático, de propiciar que lo jurídicamente aceptable para la Corte esté en línea con lo políticamente necesario para el país. José Hernández, 4 Pelagatos. Ecuador, del pacto mafioso a la violencia criminal. Este es un informe, una investigación de redacción de Plan B. Un informe publicado por el Grupo de Investigación Orden, Conflicto y Violencia de la Universidad Central del Ecuador argumenta que para explicar la violencia criminal que por el momento se vive en el Ecuador, el factor crucial es el Estado. No porque esté ausente, sino porque está involucrado en la reproducción social, económica y política del crimen organizado. El grupo liderado por el académico Luis Córdoba Alarcón sostiene que para contrarrestar la violencia criminal, el gobierno debe promover una depuración de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas en el marco de una reforma del sector de la seguridad a gran escala. Caso contrario, los agentes estatales que coluden con el crimen organizado desde hace años continuarán operando y el gobierno seguirá mordiéndose la cola. La investigación advierte de la existencia de una zona gris, de que constituye una legalidad criminal, zona que se abre entre la acción o inacción del Estado, sus fuerzas del orden y funcionarios, y la acción del crimen organizado, zona en la cual estos dos actores en conflicto conviven y se benefician el uno al otro. Esta zona gris habría sido perfeccionada durante la llamada Revolución Ciudadana y ampliada por la inacción estratégica del gobierno de Lenín Moreno. El núcleo de la hipótesis de esta investigación señala que durante el gobierno de Rafael Correa, además de las políticas de seguridad ciudadana, se tejió una red extorsiva con apoyo estatal para proteger a ciertos grupos del crimen organizado. Así se garantizó una paz mafiosa que facilitó la expansión del narcotráfico. Dos datos para los investigadores son elocuentes. El 6 de junio del 2016 en Washington, la Agencia para el Control de Drogas de Estados Unidos, DEA por sus siglas en inglés, condecoró al entonces ministro del Interior José Serrano por los extraordinarios resultados obtenidos con la política antinarcóticos del Ecuador. El comunicado oficial mencionaba 332 toneladas métricas capturadas desde el año 2010 y 305 bandas de narcotraficantes desarticuladas. La propaganda gubernamental no escatimó esfuerzos para celebrar el acto. 10 meses después, algo inesperado ocurrió. En abril de 2017, la Policía de Colombia capturó a Washington Prado Álava, alias Gerald, conocido en el país vecino como el Pablo Escobar ecuatoriano. Entonces se hizo pública su historia. Gerald se había iniciado como lanchero al servicio de la banda Los Rastrojos en 2004. Para el 2010 la mayoría de los cabecillas habían sido capturados y Gerald tomó el control de las rutas marítimas desde Manabí. Se alió con los choneros y lideró una organización criminal que logró traficar más de 250 toneladas métricas de droga desde el litoral ecuatoriano hacia los Estados Unidos entre el 2013 y el 2017 a través de un sofisticado sistema de transborde marítimo, dice el informe. En otras palabras, en el mismo periodo que el gobierno de Rafael Correa lograba los mejores resultados en su lucha antinarcóticos, según la DEA, la organización criminal de Arias Gerald también logró expandirse y consolidarse hasta convertirse en el mayor narcotraficante ecuatoriano.
El gobierno y el crimen organizado salieron ganando. La traición política de Lenín Moreno, producida pocos meses después de asumir la presidencia en 2017, desencadenó una ruptura progresiva de ese tejido mafioso. Así empieza una nueva espiral de violencia criminal, pues al perder la protección del Estado, los grupos del crimen organizado crean sus propias estructuras de seguridad o contratan por fuera esas pandillas callejeras. Con ese propósito involucran a especialistas en violencia del Estado, quienes capacitan, entrenan y hasta lideran tales milicias privadas, como ocurrió con los Zetas en México, dice el informe. La investigación también demuestra la relación directa entre el pacto mafioso que se dio durante el gobierno de Rafael Correa y la tasa de homicidios en el Ecuador. La evolución de la tasa de homicidios en Ecuador demostró una disminución excepcional entre el 2009 y el 2016, pasando de 18.7 a 5.8 homicidios por cada 100.000 habitantes respectivamente. Pero desde el 2019 la tendencia se invierte. Por tanto, entre el 2017 y el 2018 hay un punto de inflexión que los investigadores atribuyen a esa relación Estado-crimen organizado y a la existencia de una red extorsiva dentro del Estado. Lo primero es reconocer que durante el gobierno de Rafael Correa se implementaron políticas de seguridad ciudadana que combinaron estrategias punitivas con medidas de prevención social. Una investigación de Andrade, Ponce y Pontón evalúa positivamente el impacto de estas políticas en la reducción de la tasa de homicidios. No obstante, advierten que sus efectos no pueden generalizarse a todas las modalidades delictivas. Según su grado de organización, se pueden distinguir tres tipos de criminalidad. Criminalidad común, pandillas y grupos del crimen organizado, aunque en la práctica están interconectados. Las políticas punitivas y de prevención social pueden ser útiles para contrarrestar la criminalidad común, pero insuficientes ante los grupos del crimen organizado, que son estructuras empresariales que operan mercados ilícitos con algún grado de protección informal del Estado. Cuando existen redes extorsivas con apoyo estatal, los niveles de violencia en los mercados criminales son bajos. En cambio, cuando estas redes se rompen, a veces incluso como resultado de reformas bien intencionadas, la violencia puede incrementarse. Snyder y Durán Martínez definen estas redes como instituciones informales a través de las cuales los funcionarios públicos se abstienen de hacer cumplir la ley o de forma alternativa la hacen cumplir selectivamente contra los rivales de una organización criminal a cambio de una parte de los beneficios generados por la organización. Con la llegada de Guillermo Lasso a la presidencia, dice el informe, el curso de acción gubernamental ha cambiado muy poco. Las principales líneas de estrategia se han profundizado. A consecuencia de esto, las fuerzas de seguridad siguen permeadas por los grupos del crimen organizado. Solo así se explica, por ejemplo, el ingreso de armas, motosierras y demás pertrechos letales al interior de las cárceles, a pesar de que los anillos de seguridad están a cargo de policías y militares. Los investigadores ponen atención en el dato más desconcertante y menos investigado en esta coyuntura de violencia, y es el crecimiento del tráfico de armas en el Ecuador. Si los militares son los encargados del control de armas a escala nacional desde el 2011, ¿cuál ha sido su responsabilidad en esto? Además, custodian el mayor arsenal bélico en sus cuarteles, sin que la autoridad civil cuente con mecanismos idóneos para controlar y vigilar dicho arsenal. Y en octubre de 2018, mediante la Operación Camaleón, se desarticuló una banda que contrabandeaba armas del ejército ecuatoriano a grupos criminales en la frontera norte. Entonces cabe preguntar, ¿quién vigila a los vigilantes? Para explicar la violencia criminal, el factor crucial es el Estado. No porque esté ausente, sino porque está inmiscuido en la reproducción social, económica y política del crimen organizado. Por todo esto, el mayor desafío para el gobierno es casa adentro, afirma la investigación. Sobre el qué hacer para detener y revertir esta situación de violencia, el grupo de investigación propone 3 escenarios a los que se ve abocado el Estado ecuatoriano, el gobierno. Depurar las fuerzas de seguridad, militarizar la seguridad pública y reconstruir una paz mafiosa. En la primera opción se argumenta que lo urgente es desarticular la zona gris de criminalidad que sigue latente y operativa en varios ámbitos.
Eso implica una depuración de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas en un marco de reforma y rediseño institucional a gran escala. Este proceso debe estar encabezado por autoridades civiles para evitar conflictos de intereses y conocedoras de la temática, contando con el alto mando de ambas fuerzas. En la segunda opción, militarizar la seguridad pública, los investigadores sostienen que esa es la estrategia que aplica el presidente Guillermo Lasso con el apoyo de Estados Unidos. La militarización de la seguridad pública se produce por doble vía: una involucrando a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y ciudadana, y otra creando unidades especializadas dentro de la Policía Nacional con claros rasgos militares a nivel operacional, doctrinario y organizacional. Ambas se han aplicado en Ecuador y América Latina, pero solo la primera suele captar la atención de la opinión pública, dice el informe. Pero esta militarización tiene sus límites y consecuencias. Aunque en el corto plazo puede generar una percepción de seguridad entre la ciudadanía, esta medida no ataca la raíz de la violencia criminal. Al contrario, podría gatillar una carrera armamentística y tecnológica con los grupos del crimen organizado en una relación asimétrica, ya que el Estado tiene serias limitaciones económicas. Además, la forma en que se implementa esta medida puede desencadenar nuevos procesos violentos, por ejemplo, violencia política para contrarrestar protestas sociales y represión a los pobladores en áreas de concesiones mineras. Finalmente, alertan sobre el hecho de que la violencia criminal también es un gran negocio que involucra la compra-venta de armas, municiones y recursos de guerra, y advierten de la presencia de proveedores ávidos de que esto se dispare. En cuanto a la concreción de un nuevo pacto mafioso, la investigación la considera una opción en manos del gobierno y por el cual abogan varios grupos de interés, incluso mediáticos. Construir un nuevo pacto mafioso con los grupos del crimen organizado siempre será una opción sobre la mesa para cualquier gobierno. Lo hizo recientemente el gobierno de Bukele en El Salvador para reducir los homicidios y lograr apoyo político. Sin embargo, más allá de la crítica moral y legal, hay una consecuencia política y social que debe considerarse seriamente: la gobernanza criminal en vastas zonas del país, dicen los investigadores, y agregan que esta opción carece de legitimidad democrática, pero vale la pena mencionarla porque las redes extorsivas con apoyo estatal se configuran en todos los niveles de la administración pública y de múltiples formas. Artículo Investigación de redacción de Plan B. El gobierno fracasa en controlar las cárceles tomadas por las mafias, herencia siniestra del correísmo. Talía Flores, primicias. Una reunión emergente de las máximas autoridades de todas las funciones del Estado, convocadas por el presidente Guillermo Lasso en Guayaquil, 3 días después de la masacre en la penitenciaría del Litoral, ratifica la gravedad de lo que ocurre en las cárceles y parece la respuesta estratégica a la indignación colectiva por el inaudito silencio oficial tras la matanza del fin de semana. La sensación de que estamos a un tris de que las mafias hagan del Estado ecuatoriano su rehén heló la sangre de quienes entienden la dimensión de este mal. Recién, al finalizar el domingo, se anunciaron las renuncias del jefe del Comando Conjunto y del director del Servicio de Personas Privadas de Libertad, y el lunes ingresaron las Fuerzas Armadas. El sábado, un estado de desvarío atacó al liderazgo nacional que perdió los papeles. Mientras la gente lloraba a sus muertos y el deterioro de la imagen del país a escala internacional aumentaba por las recurrentes masacres, las más altas autoridades del Estado se contradecían en público con insensatez. Los sendos comunicados en Twitter pusieron en evidencia el fracaso del Estado en su conjunto para encarar al narcotráfico, un monstruo de 1000 cabezas que azota a Ecuador. Fue patético. Lasso llamó la atención a la Corte Constitucional, a la que pidió herramientas constitucionales idóneas para proteger a la población, recobrar el orden en las cárceles y luchar contra las mafias que se lucran del caos. La Corte Constitucional rechazó esas declaraciones porque pretenden evadir sus propias responsabilidades.
La Fiscalía también saltó al ruedo para exigir celeridad procesal al Consejo de la Judicatura y pedir a los jueces que prioricen las medidas cautelares. Nada dijeron de las declaraciones de la comandante general de la policía, Tanya Varela, quien reveló que no pudieron ingresar a sofocar la violencia porque no hubo condiciones para garantizar la seguridad de los uniformados, reafirmando que el Estado es incapaz de controlar la penitenciaría. Tampoco hubo un compromiso para propiciar una investigación a fin de descubrir por qué se atacó a personas que nada tienen que ver con las bandas vinculadas al narcotráfico en una prisión en la que el 40% de los detenidos no tiene sentencia. Las sospechas de un acto de terrorismo con la intención de desestabilizar al gobierno, creando conmoción social, señaladas por el vocero presidencial en Teleamazonas, mostrarían a un gobierno atrapado en sus propias debilidades, con organismos nulos de inteligencia que alerten a tiempo en momentos en que una oposición a la que todo le sale mal busca el caos. La cacería humana del fin de semana transmitida por Facebook se ha producido bajo un estado de excepción, causando perplejidad social al comprobar una vez más que tal medida no sirve. En alguna parte del mundo, alguna institución o persona debe saber cómo encarar a las mafias y retomar el control de las cárceles. Pedir asesoría, buscar la asistencia internacional es urgente. Mientras tanto, hay que desarmar a las otras mafias, la de funcionarios y empleados que permiten el ingreso de armas, municiones, granadas y explosivos, haciendo de las cárceles un porbolín cuando una persona que accede de visita la escanean de pies a cabeza. Se trata de una labor titánica que conocían desde la campaña cuando aseguraron tenían un plan para encarar este desafío, pero hasta ahora solo han reaccionado ante hechos consumados. Denuncien a quienes permiten el ingreso de las amistades de los capos, disfrazadas de guías penitenciarias, a quienes destruyen los inhibidores de celulares y a los que venden servicio de internet, licor, alimentos y drogas de todas las clases. Las instituciones del Estado han sido penetradas por el narcotráfico y debe haber una limpieza para extirpar la contaminación. La penitenciaría tiene secretos que el país desconoce, pero deben ser revelados. Allí estaría la sala de mando de los traficantes de drogas que se han tomado el territorio nacional. Las matanzas en las prisiones de Ecuador comenzaron en el gobierno de Moreno, cuando en febrero pasado se produjeron amotinamientos simultáneos en 3 provincias y hubo 79 muertos. Pero fue durante el correísmo cuando el narco se introdujo de lleno en el país. En 2010, Anabel Hernández, la destacada periodista mexicana que destapó el contubernio del poder político y el narcotráfico en su país, dijo en una entrevista a Diario Hoy que Ecuador era una bodega de cocaína. Fue un escándalo, pero más repercusión hubo fuera del país porque miraron a Ecuador como el nuevo refugio del narco. Casa adentro, el nombre de un general ecuatoriano debió ser mencionado en el juicio al Chapo Guzmán como cómplice de este capo y se debió hallar droga en la base de Manta y descubrir que desde el rastrillo de las Fuerzas Armadas se sacaban armas para los grupos armados en la frontera con Colombia y que varias avionetas con dólares y droga cayeran para admitir que el país ya estaba penetrado por el narcotráfico, como denunció Francisco Huerta Montalvo. Eso sí, quienes arruinaron a la nación siendo permisivos con las bandas, con cuyos integrantes hasta se fotografiaban, no pueden ser hoy los que dan lecciones de cómo actuar frente al mal. Ellos son el mal mismo. No se puede desatar un nudo sin saber cómo está hecho, decía Aristóteles. En este caso, se conoce el origen, solo queda cortar el nudo, caiga quien caiga y salvar al Ecuador. Talía Flores, Primicias. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales: Facebook, Telesucesos Quito, Instagram, @telesucesos_, Twitter, @telesucesos29, YouTube, Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Recuerda que este espacio noticioso llegó gracias al auspicio de Preescolar El Parque. La mejor educación garantizada para tu niño está en Preescolar El Parque. Comunícate ya al 0997
37 20 81. Nos vemos el día de mañana. Pasen bien. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.